Buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Ay, sí, ya. Muy buenas noches, me place saludarlos. Buenas noches, doctor. Buenas No noches, escucho compañero. nada. Muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, jóvenes, de nuevo muy buenas noches para todos. Agradezco su presencia, su participación en la actividad académica de esta noche. Vamos No escucho nada. a darle curso al desarrollo temático que hemos venido adelantando. Yo les agradezco controlar los micrófonos allá, por favor. Silenciarlos cuando vayan a hablar, pues, los activan. Así evitamos los ruidos que nos perturban. Los ruidos domésticos a veces son inevitables, pero los podemos controlar, por supuesto, con los micrófonos apagados. Hay un contrincante mío que me anda ganando en las encuestas y se está juntando con el sur de Bolivia. Es un narcotraficante mayor. Ese güey anda Bien, yo le agradezco ya Le dije una vez que su carrera política ahí. me vale madres. No, así es difícil hacer clase. Sí. Yo sí lo tengo apagado. Ay, no. Bueno, bien, mire, me proponía esta noche adelantar el temario tratando unos nuevos doctrinantes, digamos, autores que después de Kelsen y de los teóricos del justnaturalismo han proseguido la discusión, por supuesto, con elementos un tanto distintos, pero marcando de todas maneras diferencias entre lo que es justnaturalismo y justpositivismo. Pero algunas estudiantes me han pedido, y creo que tienen razón en ello, que por qué no hacemos una especie de cuadro sintético de cuáles son los planteamientos centrales del señor Kelsen. Creo que la idea es útil, es constructiva, porque si con ello puedo aportar a dejarles unos elementos muy esquemáticos, naturalmente, de qué fue lo que planteó Kelsen, pues eso resultaría, creo que de una buena utilidad, y a partir de ahí, cada cual, según sus motivaciones, según sus inquietudes, pues ahondará ya con mayor profundidad en esos temas. Entonces, me propongo reconstruir un poco y aportar unos nuevos conceptos en relación con todo el discurso jurídico en términos generales del señor Hans Kelsen, particularmente de las formulaciones que tiene contenidas en su obra Teoría Pura del Derecho, que no es la única obra, por supuesto, pero digamos es la obra más trascendente, la obra más importante de Kelsen, porque ahí es donde sintetiza todo su esfuerzo de querer construir el derecho como una ciencia, como efectivamente lo ha presupuestado y lo sostuvo, que es que el derecho tiene categoría de ciencia. Y me sirve también este esfuerzo de sintetizar un poco el pensamiento de Kelsen, porque si agotamos el tema hoy, en la próxima charla ya entraremos a ver unos nuevos protagonistas del gran debate jurídico. Decía, pues obviamente posteriores a Kelsen, algunos tuvieron relación con Kelsen, algunos fueron alumnos de Kelsen. Particularmente aflora con posterioridad a Kelsen el señor Haar, un profesor de origen inglés, muy cotizado en este debate jurídico. Es, digamos, un renovador de las tesis del justpositivismo, aunque marca algunas diferencias con Kelsen, pero se mantiene en la tónica justpositivista, y sale también un señor Austin y finalmente un señor Dworkin, que es más de la corriente o de la esencia justnaturalista, y digamos que ellos son los que mantienen en la actualidad el gran debate jurídico en esa perspectiva alta o elevadamente filosófica.
Entonces digo, vamos esta noche a tratar de construir una especie de síntesis de los aspectos o de los aportes más trascendentes del señor Hans Kelsen en su obra Teoría Pura del Derecho. Bien, bueno, remembranza biográfica de Kelsen, pues no había que recordar que Kelsen es de origen austrohúngaro. Kelsen nace en Praga en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, 1800, los años 1800, más o menos por ahí la década del 60, 1860 y pico, con exactitud no tengo en este momento la referencia de su nacimiento, pero él nace en Praga, que todos saben que la importancia de Praga, considerada una de las 7 ciudades más importantes de Europa, ¿no? Praga formaba parte de lo que se llamaba en el siglo XIX el reino, la provincia de Bohemia, divisiones un tanto. Por favor, les agradezco que me colaboren con los ruidos de los micrófonos. Si hay algún compañero ahí que tiene prendidos los micrófonos, le agradezco por favor que los apague y me permita hacer la exposición de esta noche. Muy amable. Decíamos, nace en Praga. Praga es una ciudad de lo que se llamaba en siglos anteriores el Reino de Bohemia, de todo un mapa de Europa. La Europa de hoy no es la Europa de los siglos anteriores, una Europa totalmente cambiada. Después eso formó parte de lo que era el Reino Austrohúngaro. Después, ahí nace Kelsen, cuando Praga formaba parte de eso de Bohemia y del Reino Austrohúngaro. Es que Checoslovaquia es una república que surge después de la Primera Guerra Mundial, cuando las potencias ganadoras se repartieron el mundo, decidieron fragmentarlo, segmentarlo. Obviamente, todo ese territorio que era de influencia alemana fue derrotado y se repartieron y se conformaron nuevas naciones. Ahí es cuando nace Checoslovaquia, nace Yugoslavia, que hoy en día tampoco existen, ¿no? Porque también se han fragmentado, hoy en día son otra serie de naciones. Bueno, esta referencia simplemente para decir que Kelsen nace en Praga, pues obviamente Praga estaba muy vinculada a Austria, porque Austria nace también en la posguerra, y él se va para Viena. En Viena pues termina sus estudios, en Viena se hace profesor universitario, en Viena comienza pues a formar a estructurar toda su idea filosófico-jurídica. Aquí yo he dicho que al movimiento kelseniano se le conoce con el distintivo de la Escuela de Viena, para significar toda esa corriente filosófica jurídica que construyó el señor Hans Kelsen a partir de su actividad como docente universitario. Kelsen tiene un hecho importante. En la última clase hablábamos de las consecuencias trascendentes de la posición de Hans Kelsen. Dije yo, en segundo término, aporta la idea de la creación de los tribunales de constitucionalidad como manera de garantizar el principio de la supremacía de la norma constitucional. Y a Kelsen le corresponde la suerte, cuando Austria se constituye como república en el año 1919, le corresponde la suerte de ser partícipe de la redacción de la Constitución de Austria de aquel entonces, y él aprovecha allí esa coyuntura para materializar esa aspiración, esa idea, ese sueño de construir o de que los estados tengan un tribunal específico. En el caso de Kelsen es partidario de un modelo de constitucional concentrado, de un tribunal que se encargara de tramitar todo lo concerniente. No, esto de estar entrando cada rato, sí es como... un tribunal que se encargara de garantizar el principio de la supremacía de la norma constitucional, y él lo incluye, y se crea por primera vez lo que se llamó allí la Alta Corte Constitucional. Ese propósito kelseniano de construir un cuerpo de carácter judicial que garantizara el principio de la supremacía de la norma constitucional. Entonces allí surge ese tribunal, que después se va a volver una especie de referente, ¿no? Más adelante Weimar, la Constitución de Alemania, también por aquella época, y el constitucionalismo evoluciona hacia allá, hacia la construcción de tribunales constitucionales que
garanticen el principio de la supremacía de la norma constitucional. Pero de tribunales específicos, no quiero decir que antes no hubiera control de constitucionalidad. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos un control constitucional de siglos atrás, digamos en los últimos tiempos son de 1910 en adelante, cuando la reforma constitucional de aquel entonces le confió el principio de la supremacía, la guarda del principio de la supremacía de la norma constitucional a la entonces Corte Suprema de Justicia, sistema que rigió hasta 1991, cuando con esta constitución creamos la Corte Constitucional, un cuerpo específicamente ideado para garantizar el principio de la supremacía de la norma constitucional. Esa idea de la Corte Constitucional nuestra es una consecuencia, es un reflejo de la tesis kelseniana de crear tribunales específicamente en todos los estados para garantizar ese principio de la supremacía de la norma constitucional. De manera que ahí se refleja, bueno, finalmente, para terminar algunas remembranzas al señor Kelsen, pues Kelsen vive en Viena, después se va a Alemania y alterna entre Austria y Alemania, lo coge la guerra y Kelsen tiene que necesariamente viaja hacia los Estados Unidos, donde se hace profesor universitario en Harvard y en la Universidad de Berkeley, en California, si mal no estoy. Ahí desarrolla toda su vida hasta cuando muere, en 1973, por supuesto. Cotizado como uno de los más grandes escritores, pensadores, filósofos del mundo jurídico. La trascendencia de Kelsen, gústenos o no nos guste Kelsen, cada cual, según sus criterios jurídicos, puede tomar una u otra posición. De hecho, Kelsen es un jurista muy cuestionado, ¿sí? Veremos al final, si nos queda un minuto de tiempo, algunos de los aspectos críticos o de las formulaciones críticas que se han dirigido contra los planteamientos del señor Kelsen. Pero lo que quiero resaltar es una frase de otro filósofo, de Louis Recasens Fichés, que dice más o menos, palabras más, palabras menos, que sin exagerar puede afirmarse, dice Recasens, que todo el paisaje intelectual del mundo jurídico está dividido en dos grandes polos, los kelsenianos y los antikelsenianos. Y creo yo que no le falta razón. Anotaba hace un instante que la discusión jurídica ha seguido con otros protagonistas, con otros actores, por supuesto, pero matizadas de todas maneras en el fondo las tesis positivistas y las tesis naturalistas y por supuesto los que siguen propugnando por una idea positivista, así hayan maquillado, hayan adobado, le han dado un contexto diferente a la teoría, pues de todas maneras parten en buena medida de los planteamientos kelsenianos. Entonces, pues estos datos como para recordar un poco la importancia y la trascendencia que tiene el señor Hans Kelsen. Bien, primer aspecto que yo quiero que sinteticemos en relación con la teoría del señor Hans Kelsen es el objetivo. Lo que aquí decíamos un par de clases atrás, el propósito de Hans Kelsen al idear, al concebir la idea de construir una teoría pura del derecho. Dijimos entonces que Kelsen lo que pretende básicamente es purificar. Por eso decía yo, no es gratuito el nombre de teoría pura del derecho. Purificar, y purificar es dejar la esencia sin contaminación de ningún otro ingrediente, de ningún otro elemento externo, únicamente lo que es de la esencia, de la naturaleza, de la sustancia del objeto que estamos purificando. Entonces, lo que se propone es purificar de toda influencia externa, entendiendo por influencia externa toda ideología política, ¿sí? Toda reflexión, incluso todo elemento científico natural, pues Kelsen no es naturalista, los naturalistas son otros. Y entonces ese es el propósito de Kelsen, construir una teoría pura del derecho, valga decir, formular una concepción del derecho que esté descontaminada de cualquier otro ingrediente. Kelsen efectivamente en la página, en uno de los primeros párrafos de su obra, ¿sí? Efectivamente en uno de los primeros párrafos de su obra dice, ¿de qué se trata? Constituir una ciencia que tenga por único objeto al derecho e ignore todo lo que no responda estrictamente a su definición.
El principio fundamental es, pues, eliminar de la ciencia del derecho todos los elementos que le son extraños. Entonces, ese es el primer aspecto que quiero resaltar, es el objetivo que él se propuso, construir una ciencia jurídica, construir el derecho, formular el derecho como una ciencia jurídica, para lo cual considera necesario emplear una metodología consistente en simplificar, en purificar el derecho, en lograr que no tenga influencias de ningún otro orden de carácter externo que le resulten extraños, porque pues creo que lo hemos afirmado acá, que él se parte del supuesto de que lo jurídico se explica a partir de lo jurídico, como lo moral se explica a partir de lo moral. Entonces, como lo advierte la tan extensa literatura kelseniana, sin número de autores y de reflexiones, pues pueden perfectamente agotar armarios de bibliotecas todo lo que se ha escrito sobre las tesis de Kelsen, es que es, en síntesis, despojar al derecho, simplificar al derecho de todos los elementos que le son extraños, para de esta manera poder formular o delimitar el objeto de la ciencia jurídica, es decir, que el conocimiento del derecho se nos dé o el derecho se nos presente como una forma autónoma, independiente de cualquier otra consideración. Aquí dijimos tal vez desde el primer momento que para Kelsen nada cuenta en la estructuración o en la formulación del derecho los ingredientes ni psicológicos, ni sociológicos, ni históricos, ni políticos, ni por supuesto morales o éticos, nada, ningún otro contaminante. Todo eso para Kelsen son elementos nocivos en la construcción del derecho como una ciencia pura, como una ciencia pura. Ahora, ¿qué importancia tiene para Kelsen plantear esto? Pues de una parte se trata, dice Kelsen, de construir una teoría del derecho, una teoría positiva del derecho que sea general, que sea universal y no que sea específica o que sea relativa según el campo donde estemos trabajando el concepto de derecho. Cuando decimos que él habla de construir una teoría del derecho positivo en general, que llamamos también universal, es que la teoría del derecho positivo, la teoría positiva del derecho que formula Kelsen, es válida en tanto es universal en todas las disciplinas jurídicas. Él no construyó la teoría pura del derecho para fundamentar una rama específica del derecho. Toda su formulación, por eso decimos, y así lo plantea Kelsen, es universal, es una formulación del derecho positivo en general, porque cabe en todas las disciplinas jurídicas, y en una segunda dimensión dice, además no es relativa. No es relativa, porque lo que es relativo cuestiona de una vez la esencia como ciencia, ¿cierto? El agua tiene unas características, digamos, en su esencia, o los fenómenos físicos se presentan con similitud en su esencia o en su estructuración en África, en América, en Europa o en Asia, porque esa es la, digamos, conformación, la expresión del fenómeno físico, y eso es lo que pretende Kelsen decir. El derecho es universal también, no solamente porque es para explicar todo el mundo jurídico, sino porque además es válida la teoría en Colombia, en Austria, en Chile, en Cafarnaún, porque no está supeditada a conceptos de relatividad. Entonces, en ese orden de ideas, pues es que Kelsen le da la trascendencia a su teoría pura del derecho. Bien, Kelsen también tiene un aspecto que es importante. Kelsen no pretende explicar cómo debe ser el derecho. Kelsen no pretende explicar cómo debe ser el derecho. Él considera que eso es más del campo de la moral. Kelsen lo que pretende es formular cómo es el derecho, ¿cierto? Y es a partir de ahí donde estructura, digamos, el concepto de la autonomía que tiene la ciencia jurídica, y que en ese orden de ideas pues le permite formularla como ciencia. Segundo concepto que Kelsen plantea o trata es, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? Decía, hago un paréntesis aquí, estoy repasando algunos de los conceptos que vimos en unas clases anteriores para cerrar un poco ya este capítulo de Kelsen, que sería inagotable
hablar de Kelsen o de las corrientes filosóficas al interior del derecho, pues es una discusión inagotable y sería un tema de nunca acabar, por supuesto. Por las particularidades del programa nos toca simplemente hacer unas menciones muy rápidas y dejar, ojalá se pueda haber conseguido ese objetivo, alguna motivación en ustedes para que ya por su propia inquietud intelectual continúen desarrollando el tema. ¿Cómo define Kelsen el derecho? Pues Kelsen define el derecho de la siguiente manera. Sistema normativo que aparece como un orden jurídico. Sistema normativo que aparece como un orden jurídico. ¿Qué pensamos nosotros que traduce esa definición que Kelsen da de lo que es el derecho? En primer lugar, para Kelsen el derecho es un orden, porque las normas constituyen un sistema de unidad. Recuerde que él construye el principio de la jerarquía de las normas, la supeditación, la concatenación, la jerarquía existente entre todas, el plano permanentemente vertical que tiene todo el universo jurídico de una sociedad cualquiera que ella sea. Entonces, cuando él dice que es un orden jurídico, es porque está planteando que todas las normas constituyen una unidad, ¿sí? Y está radicada, ¿esa unidad de qué depende? Pues que todas tienen el mismo punto de partida, la norma fundante, y la norma fundante es lo que le da el principio de validez a todas las disposiciones. Aquí acotábamos, tal vez en la charla anterior, que no hay una norma del mundo jurídico que para que sea válida, se pueda, o mejor, no se puede concebir una norma en el mundo jurídico de cualquier sociedad para que sea efectiva, para que sea válida, que esté desligada de la norma fundante, porque esa norma, pues por supuesto, no puede existir en tanto no tiene conexidad. Suelo decir, no hay un cordón umbilical que alimente la juridicidad, la existencia de esa norma, si no tiene conexidad con la norma fundante. Si se da por fuera, cuando digo que se da por fuera de la pirámide de Kelsen es porque está en contravía. Lo que hace la Corte Constitucional, si ustedes me lo permiten en un plano figurado, cuando revisa la constitucionalidad, por ejemplo, de una ley o de una cualquiera de las disposiciones que por competencia le corresponde examinar, y en general, cuando los jueces de constitucionalidad sopesan una determinada norma o una situación jurídica, en el caso de las acciones de tutela, es mirar si está dentro de la pirámide de Kelsen, es decir, si guarda la jerarquía y la subordinación, si está dentro de todo el espacio comprendido por los laterales por las líneas laterales de la pirámide de Kelsen. Porque si no está, ¿qué ocurre? La saca, la deja por fuera, la deja por fuera. Por eso afirmamos en derecho constitucional que cuando la Corte declara la inexequibilidad de una norma, no está anulando la norma, no la está derogando, no la está matando jurídicamente. La Corte no mata normas jurídicas, ni las anula, ni las deroga cuando declara una inexequibilidad. El término exequibilidad o el término inexequibilidad en el lenguaje técnico constitucional lo que significa es se puede seguir aplicando o no se puede seguir aplicando. Cuando ustedes encuentran en una sentencia, la Corte dice, declárase exequible, está diciendo puede continuar aplicándose porque la encuentra concatenada a la norma suprema. Pero cuando dice es inexequible, en tanto no halló ligazón y esta la encontró contraria a la norma fundante, la saca de la pirámide y la pone por fuera de la pirámide. ¿Muere la norma? No, no muere. Simplemente que no se puede aplicar. Queda como rotando ahí como una especie de satélite girando alrededor de la Tierra infinitamente. Un ser vivo, un ser muerto en vida, un ser en estado vegetativo. Porque la Corte no tiene potestad para derogar normas. La Corte tiene potestad para, en virtud de la función de garantizar la supremacía de la Constitución, determinar si las normas se pueden aplicar o no. Eso es lo que traduce el término exequibilidad, aplíquese, o inexequibilidad. Entonces, en esa medida, cuando Kelsen habla de
de un orden jurídico, pues se está refiriendo que es un sistema en donde todas las normas están concatenadas y están ordenadas y que todas tienen como punto de referencia o punto de partida una norma fundante de la que depende, digamos, la validez jurídica, si se quiere, de esa norma jurídica. El concepto incluye también una noción que para Kelsen es exclusiva del derecho, es la noción de coacción. Para Kelsen es el elemento de lo coactivo, de lo coercitivo, es propio del derecho. El derecho es coactivo para Kelsen por naturaleza, por esencia. ¿Qué es lo que dice Kelsen? Pues es a través de la coacción, ¿sí?, que el derecho reacciona. ¿Contra qué reacciona? Contra los actos que se califican de ilícitos, contra los actos que se consideran ilegales. Entonces es de la esencia del derecho reaccionar. Por eso él sostiene lo coercitivo, lo coactivo es propio del derecho. Y es de la esencia del derecho expresar siempre, formular siempre esa naturaleza, manifestarse siempre con ese carácter coactivo. Para Kelsen la función un tanto básica, esencial del derecho es la de reglamentar. En ese marco de lo coactivo, la función del derecho es la de reglamentar las relaciones. Bueno, más que las relaciones, la de reglamentar cómo se puede emplear una fuerza jurídica en las relaciones sociales. En las relaciones sociales. Ese es el papel del derecho y esa es la dimensión social que para Kelsen tiene el derecho, un instrumento regulador en esa medida de las relaciones sociales. Kelsen, pues desarrollando un tanto esa noción, nos brinda una doble perspectiva de lo que puede ser el derecho. Permítanme ustedes, miren, dice Kelsen. La ciencia jurídica puede brindar una doble definición del derecho según se coloque en el punto de vista de una teoría estática o de una teoría dinámica. En el primer caso, digamos en el presupuesto de lo estático, el derecho aparece como un conjunto de normas determinantes de las conductas humanas, apreciado por Kelsen el derecho, en esa doble dimensión que él encuentra, el derecho es un conjunto de normas determinantes de las conductas humanas. Cuando se ve, dice él, con una visión estática. Pero cuando se aprecia el derecho en una visión dinámica, entonces dice que el derecho es un conjunto de conductas humanas determinadas por las normas. Invierte un tanto los conceptos, pero la inversión no es como la multiplicación, no es que no altere el producto, por supuesto que lo altera. En el primer evento dice un conjunto de normas determinantes de las conductas humanas y en el segundo evento es un conjunto de conductas humanas determinadas por las normas. Agrego lo que dice Kelsen. La primera fórmula pone el acento sobre las normas, la segunda sobre las conductas, pero ambas indican que la ciencia del derecho tiene por objeto las normas creadas por individuo que poseen la calidad de órganos o sujetos de un orden jurídico o lo que es lo mismo, órganos o miembros de la comunidad. Entonces, ese es el concepto de derecho que tiene Kelsen. Un tercer concepto, aquí lo hemos mencionado un tanto tangencialmente, es el concepto de qué es la norma jurídica para Kelsen. ¿De qué es la norma jurídica para Kelsen? Y en ese sentido, Kelsen define la norma como acto con el cual se ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento. La norma jurídica para Kelsen es un acto con el cual se ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento. ¿Qué podríamos pensar que significa si tratamos de descifrar esto que aparentemente es muy sencillo? Pues que de hecho es sencillo. Pues creo que el concepto kelseniano es muy explícito, valga decir, es muy claro y específico. Kelsen nos está diciendo que la norma jurídica es lo que nos indica qué es contrario o qué es conforme a derecho. La norma jurídica nos indica qué es contrario o qué es conforme a derecho. En ese orden de ideas, sostiene Kelsen, una norma puede ordenar, permitir o prohibir una determinada conducta o una determinada acción. Tres facetas de la norma jurídica. Permitir,
ordenar o prohibir. Ese es el contenido fundamental de las normas jurídicas, ¿no? En esta visión que él señala. Y dos aspectos también sobre los que repara Kelsen. Hablando de la norma jurídica, ya reseño aquí o he reseñado que define Kelsen por norma jurídica, cuál es el propósito, la finalidad, el direccionamiento de la norma: prohibir, permitir u ordenar una determinada conducta, un determinado comportamiento, una determinada acción, cualquiera que ella sea. En esos tres marcos giran para el señor Kelsen las normas jurídicas. Pero también Kelsen, a propósito de la norma jurídica, dice que es importante distinguir dos conceptos: el concepto de la eficacia y el concepto de la validez de la norma jurídica, ¿sí? La validez y la eficacia de la norma jurídica. Él halla una interrelación entre ambos conceptos, pero dice son dos nociones perfectamente diferentes. De la validez ya habíamos sentado aquí alguna referencia. ¿Qué es la validez de la norma para Kelsen? Pues lo dice aquí perfectamente de esta manera: la validez de una norma positiva no es otra cosa que el modo particular de su existencia. La validez de la norma depende entonces de los procedimientos dictados para su creación o formulación. Valga decirlo en otros términos, la validez de la norma depende que ella haya sido creada según los mecanismos que dispone el sistema jurídico de un Estado cualquiera, para su creación. Cada Estado tiene en su soberanía la potestad de determinar cuáles son los procedimientos para darle validez a su norma jurídica. Si ustedes toman la Constitución, si tienen la Constitución a la mano por ahí en su biblioteca o en el despacho o en el sitio donde se encuentran, ustedes pueden confrontar. Si alguien la tiene, le agradezco que me ayude con su lectura para aterrizar un poco este concepto de Kelsen de la validez de la norma. ¿Sí? Miren ustedes, por ejemplo, el artículo 157 de la Constitución. Porfa, alguien que me ayude con su lectura mientras yo me refresco un segundo. Dice, ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes. Primero, haber sido publicado oficialmente. Perdóname un segundo. Es que ahí se genera una distorsión y de pronto no captó todo el grupo la claridad de la norma. Anticipa un concepto. El artículo que el compañero va a leer es el texto constitucional, la norma constitucional mediante la cual se determinan los requisitos para que un proyecto de ley se vuelva ley. Entonces, le agradezco nuevamente volver a comenzar la lectura del artículo. Sí, por favor. Artículo 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes. Primero, haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes darle curso en la comisión respectiva. Segundo, haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas cámaras. Tercero, haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. Y cuarto, haber obtenido la sanción del gobierno. Listo, muy amable, suficiente. Esa que es una norma típicamente kelseniana, ¿qué nos está diciendo? La validez. Cuando dicen ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes, nos está diciendo en una lectura kelseniana, la validez de las leyes que expida el Congreso depende de que cumplan estos requisitos. Es decir, en los términos kelsenianos, la validez de las leyes que expide el Congreso de la República en Colombia depende de que se ajuste el proceso de expedición de la norma a los mecanismos que el sistema constitucional nuestro determina. ¿Cuáles son esos cuatro mecanismos? El requisito de la publicidad. El proyecto debe, una vez se presenta por quienes tienen iniciativa legislativa, ser publicitado o publicado en los medios u órganos que oficialmente el Congreso de la República tiene establecido para ese fin. En el periódico, en el Congreso circula una especie de periódico
la Gaceta del Congreso, que es de circulación interna, donde se publican todos los actos que ocurren en el Congreso, todo lo que acontece allá dentro de las cuatro paredes que se llama Capitolio Nacional. Y desde luego, ahí se publican los proyectos de ley cuando son puestos a consideración o son radicados para su trámite en orden a convertirlos en ley. El segundo requisito es que se apruebe en primer debate, lo que hacen las comisiones constitucionales permanentes, tanto del Senado como de la Cámara. El tercer requisito es que se aprueben en sesiones plenarias, tanto del Senado como de la Cámara. Y el cuarto requisito, digamos ya para que la ley se haga práctica, es que el presidente de la República sancione la ley. Sancionar quiere decir poner en ejecución la ley. Entonces es muy clara la norma, por eso la pongo como ejemplo, es un típico texto que él señala en mi sentir jurídico, en donde con una claridad pues a toda luz nos está diciendo el artículo, la expresión que él señala, la validez de las leyes en Colombia depende, la validez en el aspecto formal o procedimental, por supuesto, ¿sí? Depende de que en el proceso de formación, de gestación, ¿sí? Proceso de gestación de la ley, se cumplan estos cuatro requisitos. Si alguno de ellos faltare, la ley no tiene validez porque se ha pretermitido una cualquiera de estas condiciones que de manera expresa, inequívoca, tajante, categórica, agréguenle todos los sinónimos que quieran, el constituyente ha establecido para determinar que ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes. Hubiera sido más consecuente el constituyente en términos kelsenianos haberlo dicho como lo dijo Kelsen. Así como copiaron el artículo 4 textual de Kelsen, ha debido decir la validez de las leyes depende de lo siguiente. Pero en el fondo ese es finalmente el mensaje de Kelsen. La validez de una norma depende de, por eso él dice, la existencia, la validez de la norma es la existencia específica de la norma. ¿Qué es la existencia específica de la norma? Pues que depende de los procedimientos que se hayan dictado para su formulación. El otro concepto es la eficacia de la norma, que él se plantea los dos temas, ¿no? Cuando una norma es válida y cuando una norma es eficaz, que no es siempre lo mismo. Solemos utilizar indistintamente como si fuesen sinónimos, por lo menos en el mundo jurídico, y no lo son, el concepto de validez y de la eficacia. Porque Kelsen nos dice que la eficacia de la norma es el hecho real de que la norma sea aplicada y obedecida. El hecho real de que la norma sea aplicada y obedecida. De ahí se desprenden algunos conceptos importantes. Primero, que una norma no pierde validez, son dos conceptos distintos, por el hecho de que no sea eficaz. Si la eficacia es lo que dice Kelsen, que la norma sea aplicada y obedecida, la norma no pierde validez por el hecho de que no se aplique o de que no se obedezca. ¿Sí? Ejemplos. ¿Qué dice el artículo 11 de la Constitución colombiana, por ejemplo? Por favor. Artículo 11. Sí, señorita, si es tan amable. De los derechos fundamentales. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Listo. Está establecido por la norma fundante que la vida humana es inviolable, que es sagrada y que bajo ningún supuesto se admite, bajo el rigor constitucional, que haya penas de muerte o que se produzcan muertes, digamos, por fuera de la concepción de vida que tiene el ordenamiento constitucional nuestro. Es un principio fundante del Estado, está en la norma básica del Estado, que la ha cogido el legislador penal. Que el Código Penal no es cosa distinta que el desarrollo de supuestos constitucionales. El derecho a la vida lo coge el Código Penal, un título, un capítulo, yo ya ni sé cuál es, pero
del derecho a la vida, y entonces reglamenta el delito de homicidio y reglamenta el delito de las lesiones personales, y eso volvieron un tratado inmenso. ¿Pero qué es? Ese canon constitucional, ¿cierto? Se garantiza el derecho a la propiedad privada, es el Código Civil, y el Código Penal también coge de ahí un capítulo y reglamenta el delito de hurto y sus agravantes y todo ese tipo de cosas. Pues bien, digo, ahí la Constitución sienta un precepto. La pregunta inicial es, ¿hay muertes en Colombia contrarias a ese precepto constitucional? ¿Sí o no? Bueno, creo que eso no tiene duda de ninguna índole. Y si alguien todavía vacila, recuerde los falsos positivos en Colombia. Y despojemos la figura de datos positivos del ingrediente político que puede tener el debate colombiano. Simplemente la figura de los falsos positivos. Fueron penas de muerte, fueron ejecuciones, ¿sí? Ordenadas de una manera absurda y abierta y flagrantemente ilegal. Pues, ¿se cumplió el canon constitucional? ¿Es eficaz la norma? ¿Es eficaz en Colombia las normas constitucionales que hablan del derecho a la salud como un derecho fundamental? ¿Es cierto que se garantiza el derecho al trabajo en Colombia y que se garantiza en condiciones dignas? Si se quiere todavía más en ese desarrollo kelseniano, volvamos al caso del derecho a la vida. La pregunta inicial es, ¿se cumple ese canon constitucional en Colombia? Y digo, todavía un poco más. El Código Penal cogió ese canon o ese principio o esa formulación constitucional. Esa es una formulación que corresponde a un presupuesto filosófico, porque las normas constitucionales no son en estricto sentido normas jurídicas, son presupuestos filosóficos, son dictados de esencia política, que obviamente corresponden a la ideología política de quien tiene el poder de hacer la Constitución. Y entonces en ese marco filosófico liberal nuestro, pues pusimos ahí que el derecho a la vida es un derecho fundamental e inalienable. Pero digo, la primera pregunta, y retomo, es, ¿se cumple ese canon constitucional? Ahí ya surgen unas grandes dudas. ¿Qué dijo el legislador penal? El que mate será castigado con 40, 60 años de cárcel, no sé cuánto es hoy en día. Bueno, unas penas fijas para todos los delitos. En el caso específico del delito de homicidio, además de que no se cumple la norma, ¿será que no han quedado homicidios impunes? ¿Ha sido eficaz el Código Penal en términos de establecer las responsabilidades en su justa dimensión y no permitir que haya conductas que queden en el grado de la impunidad? ¿Es eficaz la norma? Ese es el planteamiento kelseniano. Por supuesto que en esas dimensiones, pues la norma, una cosa es el concepto de la validez y otra cosa es el concepto de la eficacia de la norma jurídica en los términos en que lo plantea Kelsen. Entonces él dice, una cosa es la validez, que es este concepto, y otra cosa es la eficacia de la norma jurídica. Pueden darse las circunstancias que una norma, y son los ejemplos que propongo, sea válida, pero no resulte eficaz. Entonces es una circunstancia que acontece a diario en Colombia. Las normas del Código de Policía ¿son válidas? Sí. ¿Está rigiendo el Código de Policía? Sí. ¿Se cumple? Vaya uno a saber. Absolutamente escéptico soy del cumplimiento de las normas de policía como tal. Por lo menos en un altísimo porcentaje no se cumple. Por la razón que ustedes quieran. ¿Sí? Porque no hay los recursos, porque no hay la voluntad, porque el ciudadano no tiene sentido de pertenencia, así lo que ustedes quieran. Pero ¿se cumplen de verdad las normas de policía? Es cierto que la gente no tira basura de la calle, es cierto que la gente no respeta las señales de movilidad, es cierto que la gente no fuma en los espacios donde está prohibido, es cierto que la gente no hace lo que, según el Código de Policía, no se puede hacer. No, eso es un código rey de burlas, y le digo con el mayor respeto por ese estatuto jurídico, porque es una norma que sí está dada, pero no se cumple, como la célebre frase de los tiempos del proceso de la independencia, se obedece, pero no se cumple.
Entonces, en esas dimensiones Kelsen plantea los conceptos de la validez y de la eficacia de la norma jurídica. Pero Kelsen dice, aún así siendo independientes, hay circunstancia en que se requiere una relación entre las dos nociones, entre la noción de validez y eficacia, ¿sí? Porque la una puede determinar, ¿sí? La validez de la norma, valga decir, la eficacia puede determinar la validez de la norma. ¿Qué dice Kelsen? Una norma que en ningún lugar se aplica, ¿sí? Que nunca es aplicada y peor, que nunca es obedecida, se puede considerar como una norma realmente válida. El Código de Policía. Normas que nunca en ninguna parte se aplican. Normas que pues nunca se aplican. Y normas, por supuesto, que nadie obedece. Entonces, Kelsen dice, se puede realmente determinar, así se haya dado con el procedimiento que se indicó para su formulación o su creación, y entonces él admite que entre las dos nociones hay una relación en donde la eficacia de la norma, él emplea este término, debe haber un mínimo, dice Kelsen, de eficacia para que la norma tenga validez. Porque si la norma definitivamente, repito, ni se aplica, ni se cumple, ni en ningún lugar se practica, ni se obedece, pues es una norma que está viva pero muerta en términos prácticos. Entonces él dice, la validez de esa norma depende también de que tenga un poquito de eficacia. Encuentra esa relación. Utiliza de manera precisa el término un mínimo de eficacia. Un cuarto concepto que trata el señor Kelsen, este es un concepto que creo que lo hemos ya, nos hemos explayado, digamos, o hemos hecho cita de él con mayor detalle. Ustedes lo han trabajado en sus conceptos a propósito de los trabajos que hicimos sobre lo de Nuremberg, la relación entre la moral y el derecho. Ahí, pues, para analizar este tema, recordemos simplemente que el objetivo de Kelsen, al formular su teoría pura del derecho, es alejar del derecho todos los elementos que le sean extraños. Y en ese sentido, pues, la moral es para Kelsen un fenómeno que debe quedar por fuera de la esfera del derecho. La moral, dice Kelsen, la debe tratar la filosofía, pero no la filosofía jurídica. De hecho, la ética es una rama de la filosofía, pero en el mundo jurídico no, eso es un ingrediente totalmente externo, por eso Kelsen plantea que no hay pues relación en ese orden de ideas entre la moral y el derecho. Y Kelsen dice que cuando la moral interviene, se crea no una relación entre moral y derecho, sino entre justicia y derecho, que es un plano perfectamente diferente, más pragmático que teórico. Él está construyendo en la teoría pura del derecho. Entonces, él considera, en términos generales, pues sobre eso ya nos hemos paseado en repetidas oportunidades, toda exclusión del concepto de la moral en la formulación del derecho. Creo que ese es un tema que no deja mayores dudas sobre el particular. Yo aquí quisiera volver un poquito al punto de la validez y de la eficacia de las normas para traer otra situación que creo que es oportuno plantearla. No sé si ustedes en su curso de teoría constitucional o teoría del Estado hayan visto las clasificaciones de las constituciones. No sé si ese tema lo hayan tratado. Bueno, cuando se habla de los diversos tipos de constituciones, de las diversas clases de constituciones, hay un punto de clasificación que es el de las constituciones nominales y las constituciones reales. ¿Sí? ¿Cuál es la constitución nominal? Es la constitución esta. Existe, ¿sí? Contiene un conjunto de normas. ¿Cuál es la constitución real? Lo que es en la realidad, vale la redundancia, la sociedad. Las sociedades tienen una constitución. ¿Es Colombia realmente esto?
¿Es Colombia realmente esto? Volvemos un poco a las reflexiones anteriores. Es cierto que se garantiza el derecho a la vida, es cierto que estamos en un Estado social de derecho, es cierto que en el desarrollo de ese concepto del Estado social de derecho se garantizan todos los derechos fundamentales. ¿Es cierto, es cierto, es cierto? ¿O es simplemente un conjunto de enunciados que están dados muy bonitos, muy bellos, se desgasta uno estudiándolos, leyéndolos, pero es la realidad de la sociedad colombiana? ¿Es la realidad de la sociedad colombiana? ¿Cuál es la realidad de la sociedad colombiana? Y traigo la reflexión porque es que si algo nos ha permitido conocer esta crisis de la pandemia, es la realidad de la sociedad colombiana. Es la realidad de la sociedad colombiana. ¿Sí? ¿Cómo pueden los niños de estratos bajos pretender vincularse a los procesos educativos que por razón de los hechos tienen que ser a través de estos medios cuando no tienen el más mínimo recurso tecnológico para acceder a ese proceso educativo, lo que significa que están por fuera del proceso educativo? ¿Sí? Para no citar sino un ejemplo, no me voy a extender pues en todas las realidades de la crisis social colombiana. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es cierto lo que dice aquí, que se garantiza el derecho a la educación y que como ahora la educación tiene que ser a través de estos instrumentos, de estas tecnologías del mundo cibernético. Es cierto que todos pueden acceder, ¿sí? Aquí tenemos, y valga decirlo, compañeros pues, que no han podido vincularse a las clases nuestras porque la circunstancia no les ha permitido, ¿sí? Por razones que son obvias en la realidad de cada cual. ¿Es cierto entonces, dice uno? ¿Es cierta la Constitución esta? Por eso digo, la comparación entre la Constitución nominal o formal y la Constitución real. ¿Cuál es la real Constitución de Colombia? Esa, ¿sí? ¿Sí? ¿Es cierto que todos somos iguales? Como dice el artículo 13, ¿es cierto que todos somos libres en los términos en que igualmente lo programa la Constitución? ¿Es cierto que todos podemos acceder a trabajar? Entonces comienzan a decir, no, pues que esto es una cosa y otra cosa es lo que dice la realidad social. Hago referencia a ese concepto de la Constitución real, formal o nominal, y la Constitución real o sociológica, como dice Ferdinand Lassalle, el escritor francés o el constitucionalista francés que plantea la tesis de las constituciones sociológicas o reales. Porque él dice, esto es una mentira, esto no existe, esto no existe. ¿Sí? Lo que existe es la constitución de la sociedad. ¿Sí? Aquí en Colombia la garantía del Estado Social de Derecho es cierto cuando la mitad de los colombianos tienen que despertarse, tenemos que despertarnos. ¿Por qué no vamos a excluir y madrugar? ¿Cómo vamos a hacer para atender a la subsistencia del día? ¿Eso es propio de un Estado Social de Derecho? No, eso no puede ser propio de un Estado Social de Derecho. No quiero decir que no haya que trabajar, no, ni me ha faltado. Pero estas angustias son propias de un Estado Social de Derecho, por supuesto que no son de un Estado Social de Derecho. El concepto, digamos, un tanto de la clasificación de las constituciones alude a las nociones del concepto de la validez y la eficacia de las normas jurídicas. Lo que está diciendo Lassalle, a propósito de la referencia que hago a él, es que las constituciones deben ser como una foto. Deben ser como una foto. ¿Sí? Si yo le tomo una foto, por ejemplo, tengo aquí a la pantalla a la señorita Solángel. Si yo le tomo una foto a la señorita Solángel, ya, ¿cómo me sale ella? O si se la tomo a Yomara, ¿cómo me sale en este momento? Riéndose, sonriendo, pues, ¿sí? O a Libardo con las manos aquí, con las gafas. A Sol con el mechoncito aquí todo coqueto, riéndose, bueno, sí, sí, con una blusa hasta parecida a la que yo tengo, con un cuadro al fondo. Tal y como es, la foto nos debe salir. Esa es la foto real. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿No? Las fotos de las quinceañeras son perfectamente maquilladas, unos procesos tecnológicos. ¿Es esa realmente la niña que cumple? No, esa es una niña que se ha construido para una foto de 15 años. Esa es la niña nominal, pero no es la real. Entonces, a eso es a lo que se refiere un poco el concepto de la constitución sociológica. La constitución sociológica es esa foto que nos muestra cómo es la persona a la que le tomamos la foto, porque si yo le tomo la foto o me toman una foto a mí y me sale que yo soy mono y azul, pues sí, con unas características físicas que perfectamente la foto me las puede mostrar, porque la tecnología permite hacerlo,
pues maquillan la foto, pero ese soy yo. No, ese no soy yo. Es una representación seguramente de cómo quisiera ser, ¿sí? Pero no soy yo. Esa es la constitución, digamos, formal o nominal, porque la real o sociológica es la que expresa cómo es la sociedad. Por eso, en el derecho hay que salir más allá, sobre todo en estos campos del derecho constitucional, más allá de la biblioteca, que la podemos llenar de 50.000 libros de derecho constitucional, pero es en la calle donde de pronto nos damos cuenta si realmente esto es o no es un discurso válido en los términos de la relación de un mínimo de eficacia de que hablaba Kelsen. Porque si no hay ese mínimo de eficacia, pues la norma no tendrá validez. Bien, punto siguiente del que habla el señor Kelsen. Bueno, de Kelsen podríamos acotar un sinnúmero de temas que probablemente se nos van a quedar algunos, pero a ver, dentro de la construcción del principio, bueno, ya hemos hecho referencia, ¿no?, de la jerarquía normativa que da lugar a la construcción de la metáfora de la pirámide de Kelsen, el principio de la subordinación de las normas. Todas las normas nacen de una básica, que es la norma fundante, que estructura, pues, de alguna manera todo lo que expusimos en la clase anterior, el principio de la jerarquía de las normas, la construcción de un sistema normativo al que aludíamos hace un instante. Es la norma fundante la que le otorga validez a todas las demás normas en el mundo jurídico, ¿sí? Es la norma fundante la que le da validez a todas las demás normas jurídicas. Por eso, la norma más insignificante, menos trascendente del mundo jurídico, yo lo digo a veces en términos un tanto exagerados, pero teóricamente en derecho es perfectamente válido. El aviso que pone la señora de los tintos en la oficina de por favor lavar los pocillos, ¿sí?, o no bote el azúcar, esa es una disposición que ella toma. Puede estar lejos, muy lejos de la norma fundante, pero tiene una conexión con la norma fundante, porque si eso no fuera así, esa disposición no tendría ni validez ni eficacia. El principio de la subordinación que tiene todo el sistema jurídico a partir de las normas fundantes y que nos permite construir el presupuesto de la pirámide kelseniana. Entonces, ahí está. Y la otra gran formulación es, bueno, a partir de ahí se deduce algo de lo que también hablábamos en la clase pasada, toda la construcción del discurso monista y dualista del señor Hans Kelsen, la teoría de que el derecho es un solo sistema, lo dice él, es un orden normativo, es un solo sistema, que por supuesto se enfrenta a la teoría del sistema dual de los justnaturalistas, que dicen que son dos órdenes jurídicos, ¿sí? Todo a partir de las raíces del planteamiento teórico filosófico de que hablaba la vez pasada. La concepción del ser es materia, espíritu, unidad en el término monista. En el término dualista son dos conceptos un tanto diferentes. Entonces también se construye a partir de ahí. Eso es lo que le permite que el ser es un gran filósofo, y es fundamentalmente un gran filósofo, pero es un gran, jurista en el campo del derecho internacional, porque él formula la teoría del monismo en el orden del derecho internacional, y es lo que le permite sostener, en tanto afirma que es un orden jurídico, que no existe sino un orden jurídico, la jerarquía de la normatividad internacional sobre las normas internas de cada Estado. Él dice que no es sino un orden jurídico. Eso no es cierto, que cada Estado tiene un orden jurídico. Todas parten de una norma fundante, y por eso el sistema jurídico es uno solo, y no puede hablar un Estado de que tiene dos órdenes jurídicos, sino uno solo, el que nace a partir de la norma fundante de la comunidad internacional. Plantea que la norma fundante nace en la costumbre. La costumbre fue la primera de las fuentes del derecho, y en ese orden de ideas pues plantea esos conceptos, ¿no? Entonces, digamos que ahí están contenidas las más trascendentes, las más importantes formulaciones. Seguramente se nos quedan algunas otras, o nos falta desarrollar pues con mayor énfasis estos planteamientos, pero los he planteado en términos muy puntuales, muy elementales. Mi propósito es básicamente que se tenga una información, una ilustración, y de ahí para allá, como Jorge Barón,
la patadita de la buena suerte la doy yo y ustedes ya cogen el impulso a quien por razones intelectuales le interese el desarrollo de estos temas. Entonces, salvo alguna pregunta, alguna inquietud, creo que en los términos en que he vuelto a recapitular, digamos, los supuestos iniciales básicos del señor Kelsen, daríamos por cerrado el capítulo de Kelsen, no el tema de las corrientes jurídicas al interior de la filosofía del derecho, no, sino simplemente, digamos, un tanto el capítulo de Kelsen. Y como lo anunciaba al comienzo de la charla de esta noche, nos proponemos entonces a partir de la siguiente charla, ya nos queda sin el mes de mayo, creo que el semestre se agota, la última clase, ¿cuándo es? ¿Quién recuerda? Es como el... 30 de mayo. la última clase. ¿Quiere decir que las evaluaciones son Señor. la primera semana de junio, los primeros días de junio? No, o sea, sé que es hasta el 30 de mayo, pero creo que ahí finalizamos con exámenes. Bueno, quería Del decir... 26 al 1 de junio, parcial. Listo, quiere decir que nos quedan más o menos 4 clases. Voy a tratar de hacer una síntesis apretada para cubrir, pues así sea de manera muy esquemática, es que el tiempo y la realidad no nos permiten realmente otra cosa, pero cubrir de una manera esquemática, que con eso estaría satisfecho el cometido del programa y del curso y el propósito de la universidad de presentar los elementos básicos en este campo. Sí, doctor, del 26 de mayo al 1 de junio, son los parciales. Sí, correcto. Nos quedan más o menos 4 clases. En esas 4 clases trataremos de presentar, decía en la próxima charla, algunos elementos del discurso del señor Harr, algunos elementos de otros filósofos que han incentivado, han actualizado el debate, pues esto es una cadena de protagonistas, ¿no? Vienen los relevos generacionales, vienen las corrientes remozadas, tanto del justnaturalismo como del justpositivismo. Tal vez lo más importante, por si ustedes oyen la referencia, el debate hard working, que es la actualización, entiéndanlo así, la actualización. Cuando digo actualización es, desde luego, la discusión positivista y la discusión justnaturalista, pero con ingredientes, alimentada, adobada, sustanciada, no necesariamente en los rigurosos términos del justnaturalismo teológico, religioso y en los rigurosos términos de Kelsen, pues no. Se mantienen los lineamientos centrales, pero con unos adobos, con unos ingredientes un tanto diferentes. Ese debate hard working, para quienes quieran ir adelantando el tema, pues nos va dando los elementos de dónde gira, cuál es, digamos, el escenario actual de la discusión filosófico-jurídica en el campo de justnaturalistas y justpositivistas. Entonces veremos en la próxima clase, iniciaremos ese capítulo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, No, señor, muchas gracias. Sí, una cosita. Su merced al inicio de clase nos dejó como unos esquemas para trabajar en equipo, en grupo, para presentar las últimas clases. sí, unos trabajos que constituyen nota de seguimiento. Esto es nota de seguimiento, o sea, ¿cómo va a ser entonces el parcial de este tercer corte? Pensé que como nos había indicado al inicio, pensé que era el parcial final, era esa. No, no hay que confundir. La nota definitiva, es decir, la nota definitiva del semestre está conformada por las 3 evaluaciones, ¿sí?, que se hacen, lo que llamamos primero, segundo y tercer corte. Tenemos pendiente el tercer corte, más un porcentaje, creo que es del 30 o del 25%, no recuerdo en este momento, que lo trabajan ustedes mismos con lo que se llama en la universidad la nota de seguimiento, es decir, los trabajos que del primer día se asignan para que ustedes los elaboren a lo largo del semestre y finalmente se presente el ensayo que se elabora, el artículo, el escrito, lo que sea, y se haga una sustentación. Creo que por las circunstancias, pues sustentación como tal no va a ser factible tener o desarrollar, pero la exigencia de presentar los trabajos de seguimiento se mantiene viva. Vaya que deben cumplir con la realización de esos trabajos que se asignaron además por grupos, ¿no?
para... Sí, o sea, solamente sería entonces el ensayo que se le enviaría. Sí, Se enviaría sí, o se subiría. realmente sustentación, pues las circunstancias no nos lo permiten. Pues, Listo. sabe que Bien todo por esto ese, fue a las carreras, un tanto a la marcha, nos hemos podido ajustar, pero las circunstancias no nos listo. permitirían con Bien, un tiempo. bien por ese lado. ¿Perdón? Entonces, ¿cuál sería, perdón, cuál sería el parcial de este corte? Como No, para ir de una vez. no, el parcial último, como lo advertimos desde un comienzo, comprende toda la materia. Es decir, la Ok, última evaluación la vamos a hacer sobre toda la temática que hemos tratado a lo largo de este curso. Eso está perfectamente claro y definido desde un comienzo. ok, ¿Cómo lo vamos a pero hacer? Es su inquietud. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a sí, sí va a ser medio un trabajo. No. Yo ya voy a diseñar un ejercicio a través, obviamente, que se debe responder o tramitar a través de estos medios de comunicación. Pues yo voy a diseñar un ejercicio para ese fin. ¿Sí? Listo, profe. Y en su oportunidad, Muchas pues gracias. lo ponemos en conocimiento. Bien, ¿qué otra inquietud tenemos? Si no es más, les agradezco muchísimo su presencia, su participación, su interés y les deseo a todos una muy buena noche. Doctor, muchas gracias. Que Nos así veremos sea. dentro de 8 días. Que Gracias, estén muy bien. doctor. Gracias, hasta mañana, doctor. Muy bien. Hasta Chao. luego, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por todo. Igualmente para todos, buenas noches. Hasta luego.